Dilo más alto. Mira el coche y di enhorabuena. Mi madre estaba de pie detrás de mi hija de 15 años, con los dedos clavados en su hombro, forzándola a mirar el SUV completamente nuevo. Los $38.000 que yo había pasado 9 años ahorrando para los dulces 16 de Delaney eran el dinero exacto que mi madre había tomado para comprar ese coche para su nieta favorita. Mi sobrina ya sostenía las llaves. Mi padre empezó a aplaudir. Todos los demás lo siguieron. La voz de mi hija se quebró en la palabra. Yo no aparté la mirada. No hablé. La tomé de la mano y caminamos juntas hacia mi coche mientras ellos seguían celebrando. Mi nombre es Natasha Curtis. Tengo 40 años. Ellos pensaron que esa entrada de garaje era el final de la historia. Pensaron que mi silencio significaba que finalmente me había quedado sin formas de luchar. Lo que nunca consideraron fue que cada cosa silenciosa que mantenía sus vidas en pie ya pasaba por mi nombre. Y el lunes por la mañana, dejé de sostenerlo todo. Si una historia aquí alguna vez te toca demasiado de cerca, eres exactamente para quien las hacemos. Deja un comentario. Dime desde dónde estás escuchando. Y asegúrate de suscribirte para que la próxima te encuentre. Para entender lo que el lunes les costó. Tienes que retroceder 9 años a una promesa que hice el año en que el padre de Delaney se fue. Ella tenía 6 años cuando el divorcio fue definitivo. 6 años, sentada en el escalón de abajo en su pijama mientras el camión de mudanzas esperaba afuera. Preguntándome de esa manera cuidadosa que usan los niños para las preguntas que los asustan si íbamos a estar bien. No le di un discurso. Los discursos son baratos, y ella ya había escuchado suficientes de adultos que se marcharon. Le di una sola frase, y la sentí más que cualquier cosa que haya sentido en mi vida. Le dije que cuando cumpliera 16, tendría un día que sería completamente suyo. Un día que no tendría que pedirle a una sola persona, un día que nadie, pasara lo que pasara, podría quitarle. Abrí una cuenta de ahorros ese mismo mes. La etiqueté en la aplicación, allí mismo en letras claras. Para ver las palabras cada vez que iniciaba sesión, dulces 16. Luego configuré una transferencia automática. No mucho. Un poco cada mes. La forma en que construyes cualquier cosa real. Un pequeño depósito a la vez cuando nadie está mirando y nadie está impresionado. 9 años. Así es como se ven $38.000 cuando eres gerente de oficina en una clínica dental. Cuando no tienes dinero de familia. Cuando nadie te está reponiendo silenciosamente. Se ve como las vacaciones que no tomamos. Se ve como un sedán usado que mantuve funcionando 2 años más de lo que debería haberlo reemplazado. Se ve como comprar la marca de la tienda en todo y decirle a Delaney que sabía igual. Se ve como paciencia acumulada mes tras mes en una mujer que había aprendido a no esperar ayuda. Para Delaney, los 16 nunca se trataron realmente de una fiesta. Esa es la parte que la gente no entiende cuando escuchan el número. Ella nunca pidió un salón de baile o algo de diseñador. Me dijo una vez claramente mientras lavábamos los platos, no quiero algo grande. Mamá. Solo quiero que sea nuestro. Siguió usando esa palabra durante todo su 15º año. Nuestro. Como si ya entendiera la forma en que los hijos de madres solteras entienden demasiado pronto que las dos habíamos construido algo con nuestras propias manos. Y que este día sería la prueba de ello. Había elegido un pequeño lugar cerca del agua, nada elegante, con luces de cadena y un muelle. Porque le gustaba cómo la luz se movía sobre el agua al anochecer. Ese era todo el sueño. Luz sobre el agua y que le perteneciera. Hace unos 3 años. La sorprendí guardando un sobre delgado en la parte trasera del cajón de su cómoda. Cuando le pregunté qué era, solo sonrió y me dijo que era asunto suyo. Ya verás, dijo. La dejé en paz. Tenía 13 años y derecho a 1 o 2 cosas privadas. Y siempre he creído que a un niño se le da espacio para guardar un secreto que no daña a nadie. No tenía idea de lo que había dentro de ese sobre.
No tenía idea de que me rompería el corazón más tarde. Esa era la promesa. Ese era el fondo. Eso era exactamente lo que mi madre tomó y vació sin preguntar. 3 días antes de hacer que mi hija se parara junto a la prueba de ello y sonriera para una cámara. Pero antes de contarte cómo lo alcanzó, necesitas entender algo sobre mi familia. Necesitas entender a través de qué nombre pasaba todo. ¿El mío? Durante 12 años, yo había sido la maquinaria silenciosa debajo de todos ellos. No la favorita. No aquella de la que presumían en la iglesia. Aquella a la que llamaban cuando algo se rompía. Yo pagaba el plan de teléfono familiar. 5 líneas en una cuenta. La mía, la de mi madre Cheryl, la de mi padre Douglas. La de mi hermana Whitney y la de mi sobrina Sydney. Una factura, mi tarjeta. Cada mes. De vez en cuando, alguien se excedía en los datos y la factura subía y yo simplemente la pagaba. Y mi madre me daba una palmadita en el brazo y decía: «Tú siempre mantienes los teléfonos encendidos, cariño». ¿Siempre? Esa palabra hacía una enorme cantidad de trabajo pesado en mi familia. Yo también era la asegurada principal en la póliza de auto que cubría la mayoría de sus coches. Años atrás, cuando todos vivíamos a pocos kilómetros de distancia, mi agente, Mara Beckett, había agrupado los vehículos de la casa para reducir las tarifas de todos. Era conveniente. También era un poco irregular, y yo lo sabía. Y lo dejé pasar porque eso es exactamente lo que yo era para ellos. La que hacía las cosas más baratas. La que hacía que las matemáticas funcionaran. Mara me dijo una vez de esa manera directa y honesta que tiene: «Tú eres la asegurada principal. Natasha. Solo tú puedes agregar o quitar un coche». En ese momento, apenas lo registré. No tenía idea de cuánto poder estaba contenido en esa única frase. Y yo era la garante en el contrato de arrendamiento del apartamento de mi madre. Cuando su cheque se quedaba corto algunos meses, yo silenciosamente compensaba la diferencia y nunca más lo mencionaba. Mi nombre figuraba en la línea que decía garante. Y nunca lo leí como poder. Lo leí como deber. Mi nombre estaba debajo de cada una de sus vidas. Y me había entrenado para no verlo de esa manera. La peor parte era la historia que contaban sobre mí. La contaban tan a menudo que casi me la creía yo misma. Whitney tiene dificultades, le gustaba decir a mi madre, generalmente en la cena. Generalmente lo suficientemente alto para la mesa. Tú nunca nos necesitaste. Lo decía como un cumplido. Y todos asentían y Whitney bajaba la mirada a su plato con una sonrisa pequeña y cómoda. Pero nunca fue un cumplido. Era un permiso. Era la frase que les permitía a todos tomar de mí durante 20 años mientras lo llamaban amor. Nada de esto comenzó con el coche. Necesito que entiendas eso porque es la parte que me tomó 40 años ver. Cuando terminé la escuela nocturna, trabajando días completos y tomando clases después, no hubo cena, ni tarjeta, ni foto en la repisa de la chimenea. Mi madre dijo que estaba orgullosa y luego preguntó si podía revisar la factura del teléfono de Whitney. 2 meses después, cuando Whitney consiguió un trabajo que mantuvo por menos de un año. Mis padres organizaron una cena para 18 personas y mi padre hizo un brindis. Yo puse la mesa para ello. Estaba feliz de hacerlo. Ese era todo el truco, ¿ves? Siempre estaba feliz de hacerlo. Hubo una Navidad hace años en que la familia se unió para ayudar a Whitney con el depósito de un apartamento. Todos hablaron de ello durante semanas, qué bonito fue que todos colaboráramos. Que eso es lo que hace la familia. No fue hasta que estaba conciliando mis propias cuentas en enero que me di cuenta de que mi tarjeta había cubierto silenciosamente la mayor parte del fondo. Nadie me había mentido exactamente. Simplemente me habían dejado pagar por la generosidad y luego habían dejado que todos los demás se sintieran generosos al respecto. No me odiaban. Era más sutil que el odio y de alguna manera peor.
Habían decidido en algún punto tan lejano que no puedo encontrar el principio. Que yo era la que podía llevar el peso. Así que yo era la que siempre lo haría y se lo permití porque ser necesitada se sentía tan cerca de ser amada que durante mucho tiempo dejé de verificar la diferencia entre los dos. Ese viernes por la noche, antes de todo lo que estoy a punto de contarte, tenía exactamente un mensaje de voz esperando. Una llamada perdida de Mara. Una pequeña insignia roja en la parte superior de mi pantalla. Estaba cansada. Había sido una semana larga. Lo que sea que quisiera, supuse que podría esperar hasta el lunes. Nunca he estado tan equivocada sobre una llamada telefónica en mi vida. Ese viernes, todo lo que quería hacer era mover el depósito del lugar. Nada dramático. Delaney había reservado ese pequeño lugar junto al agua. Y yo les debía el dinero para mantener la fecha. Solo el depósito esta noche, me dije a mí misma. De pie en el mostrador de la cocina con una taza de café frío. El resto podía esperar hasta el fin de semana. Abrí la aplicación bancaria, introduje mi código con el pulgar y esperé a que se cargara el saldo. Luego se cargó. ¿Cero? No exactamente cero. Quedaban unos pocos dólares, lo cual era de alguna manera peor. Porque unos pocos dólares parecían deliberados. Como si alguien hubiera vaciado el centro de una cosa y dejado las migajas para que supieras que habían estado allí. Miré la pantalla de la forma en que miras una palabra que has leído 1000 veces hasta que deja de parecer una palabra. 9 años desaparecidos en una línea. Me desplacé y allí estaba. Una única transferencia con fecha del jueves, 3 días antes. $38.000 movidos en un solo golpe limpio. Podía oír mi propio pulso en mis oídos. Mi primer pensamiento fue fraude, un extraño, una brecha. Mi segundo pensamiento fue peor, y llegó antes de que pudiera detenerlo. Abrí el historial de dispositivos. La lista de los teléfonos y tabletas en los que la cuenta todavía confiaba. La transferencia no había venido de la máquina de un extraño. Había venido de un dispositivo que el banco todavía reconocía como seguro. Una tableta. La tableta de mi madre. Y entonces recordé de repente. De la misma manera que recuerdas haber dejado una puerta sin cerrar solo después de que la casa ha sido robada. 6 años antes, en 2020, me habían extirpado la vesícula biliar. La cirugía me dejó postrada durante 2 semanas y yací en el sofá aterrorizada de que las facturas se acumularan y los servicios se cortaran mientras estaba demasiado débil para levantar la cabeza. Así que hice lo que hace una hija. Le di a mi madre mis datos de acceso. Paga la electricidad, le dije. Mantén los teléfonos encendidos. Encárgate de las cosas mientras yo no puedo. Y lo hizo. Lo manejó maravillosamente. Y yo estaba agradecida. Cuando finalmente me recuperé, nunca le quité el acceso. Se sentía frío, también. Se sentía como una acusación, así que dejé la puerta abierta porque era mi madre. Y las madres no roban a sus propios hijos. Todavía recuerdo la tarde en que le di esos datos de acceso. Estaba en el sofá con una almohadilla térmica y una receta en la que no podía concentrarme del todo. Y ella se sentó en el borde de la mesa de café con mi teléfono en la mano y dijo: Tú solo descansa. Yo me encargo de todo. Le creí por completo. De la forma en que crees a tu madre cuando estás enferma y vuelves a ser pequeña por unos días. Le leí la contraseña en voz alta y ella la escribió en el reverso de un sobre. Pensé que era la cosa más segura del mundo. Entregarle toda mi vida a la persona que me había dado la mía. 6 años después, ese mismo puñado de confianza era un SUV azul en una entrada de garaje. No te digo esto para excusar lo que pasé por alto. Te lo digo para que entiendas. Nunca fue descuido. Fue amor. Dejado encendido demasiado tiempo. Me senté allí en mi cocina a las 9 de la noche y entendí que no había sido un hacker. Fue mucho peor que un hacker. Fue ella y había tenido la llave todo el tiempo porque yo se la había entregado con amor.
Llamé a la línea de fuera de horario de la cooperativa de crédito y abrí una disputa por una transacción no autorizada. Les pedí que congelaran el acceso externo a la cuenta en ese mismo momento. La mujer al teléfono fue amable y honesta conmigo, lo cual aprecié incluso en ese momento. Podemos abrir una reclamación, señora, dijo. Pero tengo que ser directa con usted. Esto no se resolverá de la noche a la mañana. Y entendí el problema antes de que ella lo explicara. Yo le había dado una vez a mi madre esas credenciales. Lo que convertía esto de un caso claro de robo a un nudo familiar. Del tipo que los bancos odian, del tipo que lleva semanas. De la noche a la mañana estaba bien. Ya sabía a dónde había ido el dinero. Solo necesitaba ver todo el camino que había recorrido. Me tomó la mayor parte de la noche del viernes. El dinero no había salido directamente por la puerta. Lo había movido en pasos cuidadosos. De ahorros a cuenta corriente y viceversa, dividido en 2 días. Cada parte lo suficientemente pequeña como para no activar los límites de transferencia diarios. Luego había salido de la cuenta como fondos certificados. La línea de memo terminó la historia para mí. Para Riverside Auto, un coche. Había comprado un coche a alguien con el futuro de mi hija y había sido organizada al respecto. Seguí desplazándome porque una vez que empiezas a leer realmente una cuenta, no puedes parar. Y fue entonces cuando las marcas más antiguas comenzaron a surgir. Pequeñas, 200 aquí, 400 allá, repartidas a lo largo de los años. Cargos que siempre había descartado como comisiones, como ruido. Como la fricción ordinaria de una cuenta ocupada en la que confiaba que mi madre vigilara. Ahora se alineaban en una columna, y cada uno de ellos tenía la misma forma. Pequeños retiros, movidos silenciosamente. Siempre aterrizando en las semanas en que Whitney necesitaba algo. Una reparación de coche una primavera, un mes difícil con el alquiler otro otoño. ¿Cuánto tiempo? Seguía pensando, había estado sucediendo esto, unos cientos a la vez. ¿Justo debajo de mis narices mientras le agradecía por vigilar mi dinero? Ese fue el momento en que el suelo se inclinó bajo mis pies. El SV no era el crimen. El SV era la confesión, la que finalmente era demasiado grande para esconderla. Esto no fue un error que mi madre había cometido una vez. Esto era un hábito que había mantenido durante años. Y yo había financiado ese hábito mientras lo llamaba confianza. No lloré. Hice una nueva cafetera de café y me senté con ella y tomé una decisión que en ese momento me pareció la más tranquila y razonable. Por la mañana, conduciría a casa de mis padres y hablaría con mi madre a solas. En silencio, sin escenas. Lo expondría y recuperaría el dinero de mi hija antes de que su cumpleaños se arruinara. No tenía idea de que estaban planeando arruinarlo la tarde siguiente frente a todos los que conocían. Conduje el sábado alrededor de las 3, ensayando la conversación privada en mi cabeza. En cambio, encontré coches aparcados parachoques con parachoques a lo largo de la calle de mis padres y un toldo blanco montado en el césped delantero y sillas plegables y una nevera. Y mi tía con un vestido de verano riendo en el porche. Mi madre me recibió en la puerta con su voz más brillante, la voz de compañía. La que guardaba para el público. Ahí está, dijo. Tenemos una pequeña sorpresa hoy. Yo había venido a hablar con mi madre a solas. Ella tenía otros planes, y había reunido a una multitud para ellos. Había una forma bajo una lona gris en la entrada del garaje. Y encima de ella había un lazo del tamaño de una corona navideña. Mi padre ya estaba allí junto a ella, con los pulgares enganchados en el cinturón. Sonriendo como un hombre en una inauguración. Whitney estaba organizando a los primos para una foto y diciéndoles a todos que se apretaran. Y en medio de todo estaba Sidney, de 17 años y radiante con un vestido nuevo. Y mi Delaney a un lado con el bonito top que había elegido esa mañana. De pie de la manera en que te pones de pie cuando sientes que algo se acerca y todavía no puedes decir qué es. Quitaron la lona con un gran gesto.
Un SUV nuevo, de color azul profundo, el sol tardío deslizándose por el capó. Ese lazo absurdo temblando en la brisa. Todo el patio jadeó justo a tiempo. No me digas, dijo mi padre, encantado. Y lo miré, y todo lo que pude ver fue el número. $38.000 envueltos en un lazo aparcados en la entrada de otra persona. Y sabía exactamente de dónde había venido. Había una matrícula de concesionario de papel en la parte trasera y un marco cromado alrededor de la placa que decía Riverside Auto. Las mismas dos palabras que había leído en mi propio extracto bancario a medianoche del viernes. Los 9 años de mi hija y sus 3 se convirtieron en acero y cristal y un lazo en la entrada de mis padres mientras toda mi familia vitoreaba a su alrededor. Podría haberlo dicho en ese mismo momento. Podría haberles dicho a todos en voz alta que estaban aplaudiendo un coche comprado con el dinero de una niña de 15 años que hacía de niñera. No lo hice. Y no porque les tuviera miedo. No lo hice porque Delaney estaba a 6 pies de distancia. Y en el momento en que abriera la boca, esto dejaría de ser sobre lo que ellos habían hecho y comenzaría a ser sobre la escena que yo había montado. No iba a darles eso. No iba a convertirme en un adulto más actuando por encima de la cabeza de mi hija. Así que mantuve mis manos quietas y mi boca cerrada y observé y conté y esperé. Mi madre presionó las llaves en las manos de Sidney, y para su crédito, Sidney dudó. Dio la vuelta a las llaves una vez, insegura, y preguntó en voz baja, «Abuela, ¿esto es realmente para mí?» Pero antes de mirar el coche, miró a Delaney solo por un segundo. Incluso ella sabía, en algún lugar debajo de la emoción, ¿a quién debería haber pertenecido este dinero? Incluso ella sintió que estaba mal. Entonces mi madre se giró y se acercó a mi hija. Se puso detrás de Delaney y puso su mano en el hombro de mi chica, presionando con los dedos y la giró corporalmente para que mirara el coche para la foto. Los teléfonos se levantaron a nuestro alrededor. Alguien estaba filmando. «Ponte ahí», dijo mi madre, «mira el coche». Observé cómo la barbilla de mi hija se levantaba una fracción de pulgada. Conocía ese gesto. Lo había visto toda su vida. Estaba decidiendo allí mismo, frente a todos ellos, ser valiente. «Dilo», dijo mi madre, y su voz se volvió dura y dulce al mismo tiempo. De la manera que solo ella puede lograr. Más alto. «Mira el coche y di enhorabuena». Todo el patio se quedó en silencio, esperando a ver si mi chica finalmente se quebraría. No se quebró. Hizo algo mejor. Y no creo que un solo adulto en ese patio entendiera lo que estaban viendo. Giró la cabeza lo suficiente para quitar los ojos del coche y miró a Sidney en su lugar. Su voz se quebró en la primera sílaba porque una niña de 15 años solo puede soportar tanto antes de que algo ceda. Pero superó el quiebre y lo que salió de ella fue amable. «Enhorabuena, Sidney», dijo. «Lo digo en serio». Se lo dijo a su prima. No al coche, no a la cámara de mi madre. A la chica de 17 años que no había pedido nada de esto y estaba allí sosteniendo unas llaves que no quería del todo. Mi hija acababa de superar en clase a cada persona adulta en esa entrada. Y ninguno de ellos estaba prestando suficiente atención para notarlo. Mi padre empezó a aplaudir. Ese es el sonido que nunca olvidaré. No el robo, no la voz de mi madre. Las dos manos de mi padre juntándose. Aplaudiendo el momento exacto en que mi hija fue convertida en un accesorio en la fiesta de otra persona. El resto de ellos lo siguieron como siempre lo seguían porque aplaudir cuando Douglas aplaudía era lo más seguro que podías hacer en esa familia. Mi tía dijo, «Oh, qué bonito». Un primo bajó su teléfono, satisfecho con la foto. El lazo temblaba en el capó. No dije una palabra. Quiero que entiendas que podría haberlo hecho. Tenía todo un discurso dentro de mí. 9 años y 3 días de él. Pero no le debía nada a ese patio, y le debía todo a la chica que estaba en medio de él.
Y una pelea a gritos sobre su cabeza me habría convertido en un adulto más usándola como escenario. Así que me acerqué y quité la mano de mi madre del hombro de mi hija, un dedo a la vez. Lo suficientemente lento como para que sintiera cada uno. Luego, le tendí mi propia mano. Delaney la tomó. Caminamos hacia mi coche a través de todo. A través de los aplausos, a través de los teléfonos levantados. A través de mi madre llamándome por mi nombre en ese tono que siempre, durante toda mi vida. Había esperado que me diera la vuelta y volviera para arreglarlo. No me di la vuelta. Le abrí la puerta a Delaney y cerré la mía. Y el sonido de ese pestillo cortó toda la fiesta como si alguien hubiera accionado un interruptor. Clic y luego silencio. En el silencio de ese coche, mi hija finalmente habló. Y lo que dijo no fue sobre el dinero en absoluto. Estábamos a 4 manzanas de distancia antes de que hiciera un sonido. La seguía viendo por el espejo retrovisor, observando las casas pasar, con la mandíbula apretada. Luego, sin girar la cabeza, lo dijo. No estoy llorando por el coche, mamá. Entonces, ¿qué es? Pregunté. Estuvo en silencio durante otra manzana entera. Cuando llegó la respuesta, llegó llana y clara. De la manera en que siempre lo hacen las cosas más verdaderas. Usó nuestra promesa, dijo Delaney, para hacer que Sydney pareciera amada. Agarré el volante un poco más fuerte y mantuve mis ojos en la carretera para que ella no viera a mí. ¿Qué? Mi hija de 15 años acababa de nombrar la herida con más precisión de lo que yo podría haberlo hecho. Con todos mis años. Nunca se trató del SV. Se trataba de que mi madre había tomado la única cosa que nos pertenecía solo a nosotras dos. La cosa que habíamos construido durante 9 años y lo gastó convirtiendo a mi hija en un decorado en la celebración de otra persona. Entonces Delaney metió la mano en su chaqueta y sacó el sobre delgado. El del cajón. El de hace 3 años que me había dicho que era asunto suyo. Yo también puse mi propio dinero, dijo. Y ahora su voz sí tembló. Durante 3 años. Cuidé a los niños de los Cole al final de la calle y a los gemelos en Marlo cada fin de semana que pude. Le pedí a la abuela que lo añadiera a la cuenta para que creciera con el tuyo porque era nuestro. Tragó saliva. Así que, no fueron solo tus ahorros los que tomaron, mamá. También fueron los míos. Me detuve. Tuve que hacerlo. No eran solo mis 9 años en esa cuenta. Eran sus 3. Mi hija había estado construyendo silenciosamente su propio pequeño futuro junto al mío. Confiando en las mismas manos en las que yo confiaba. Y esas manos nos habían vaciado a las 2 por un lazo en un capó y una foto para el chat grupal de la familia. No grité. Me estiré hacia atrás y le tomé la mano a través del asiento y le hice un tipo de promesa diferente. A la que le hice al pie de las escaleras 9 años antes. No voy a arreglar esto para ellos nunca más, le dije. He terminado de arreglar las cosas para esta familia. De ahora en adelante. Te protejo a ti. Ese es todo el trabajo. No fuimos directamente a casa. Condujimos un rato, por el camino largo. Pasando por el agua donde se suponía que iba a ser su cumpleaños. Ninguna de las dos dijo mucho. Cuando finalmente entramos, la casa estaba oscura y silenciosa. Y Delaney se quedó en el umbral de la cocina, pareciendo más pequeña que sus 15 años. ¿Lo empeoré?, preguntó. Al decir enhorabuena, ¿lo empeoré? Dejé lo que estaba haciendo. No, le dije. Hiciste que fuera la única cosa limpia que sucedió hoy. No te atrevas a cargar con una parte de esto. Esto es de ellos. No tuyo, no mío. ¿De ellos? Nos preparé sándwiches de queso a la parrilla a las 10 de la noche y nos sentamos en el suelo de la cocina con la espalda contra los armarios y comimos. Y por un rato no hablamos de ninguno de ellos en absoluto. Se quedó dormida en el sofá antes de las 11. Le puse una manta encima y me quedé allí mirándola respirar y algo en mí que se había estado doblando durante 20 años finalmente terminó de romperse.
No en pedazos, sino en una decisión. Esa noche, no dormí. Hice una lista en su lugar. Si alguna vez le has entregado tu confianza a alguien y luego has visto cómo la gastaban en alguien que les gustaba más. Ya sabes exactamente en qué tipo de silencio estaba sentada esa noche. Sé que quieres oír cómo fue el lunes. Ya viene, y es mucho más grande que un coche. Pero primero, haz una cosa por mí. Deja una sola palabra en los comentarios. He estado ahí. Leo cada uno de ellos. Y te prometo que no eres la única persona que se ha sentado en la mesa de la cocina haciendo exactamente estas cuentas. El domingo por la mañana comenzó con un mensaje de texto de Whitney. No una disculpa. Uno suave. Del tipo diseñado para hacerte sentir como la persona irrazonable por seguir enfadada. Oye, mamá está muy disgustada. Sé que las cosas se pusieron raras ayer. ¿Pero podemos no hacer estallar esto por la familia? Sydney está muy feliz. Simplemente sigamos adelante. Lo leí 4 veces. Ahí estaba de nuevo. Esa palabra, familia, haciendo todo el trabajo pesado. Noté algo en el espacio entre las líneas. Ni una sola persona en esa conversación había dicho que lo sentía. Ninguno de ellos había dicho el número. No me estaban pidiendo que perdonara nada. Me estaban pidiendo que guardara silencio como siempre lo había hecho para que la imagen pudiera seguir siendo bonita. Por un minuto, casi lo hice. Así de profunda es la formación. Luego puse el teléfono boca abajo en el mostrador y dejé que el casi pasara. El domingo, finalmente escuché el mensaje de voz de Mara. Era corto y encendió una luz en una habitación que no sabía que existía. Hola Natasha, soy Mara. Escucha. Se agregó un nuevo SV a tu póliza de auto durante el fin de semana y llegó con un conductor joven asociado. Así que no puedo dejar que entre en vigor hasta que lo confirmes. ¿Fuiste tú? Llámame cuando recibas esto. Me senté con el teléfono en la mano y lo dejé sonar 2 veces. No, no había sido yo. Pero de repente, entendí toda la forma del fin de semana. Inicié sesión en el portal de seguros. Allí estaba, dentro de mi cuenta. Bajo mi nombre, un vehículo pendiente, un SV azul, conductor principal, S@, y debajo. En letras grises pequeñas, una línea de estado, esperando confirmación del asegurado. No simplemente le habían comprado un coche a Sydney con el dinero de mi hija para evitar el costo de una póliza separada para un conductor adolescente. Habían colgado el SV en mi cobertura usando las mismas puertas abiertas que les había dejado en 2020. Y una compañía de seguros no pone a un joven de 17 años en tu póliza sin preguntarle a la persona cuyo nombre está en la cuenta. El asegurado es el único que puede confirmarlo. Lo que significaba que el asegurado también era el único que podía rechazarlo. La vieja frase de Mara volvió a mí, tan clara como la tarde en que la dijo. Solo tú puedes agregar o quitar un coche. Me senté en la oscuridad de mi sala de estar y por primera vez en mi vida adulta conté realmente lo que había estado cargando, las 5 líneas telefónicas en mi cuenta. La póliza de auto a mi nombre. El contrato de arrendamiento de mi madre con mi firma en la línea de garante, los pagos silenciosos. Los huecos cubiertos, los débitos automáticos que mantenían a flote a la mitad de ellos. Cada cosa en la que se apoyaban tenía mi nombre debajo. Todo. No era impotente. Simplemente nunca había sumado lo que ya era legalmente completamente mío. Y entonces se abrió la herida más antigua, la que había mantenido sellada durante 20 años. Tenía 18 años. Tenía un pequeño fondo propio en ese entonces. Un par de miles para el colegio comunitario. Dinero que había ganado sirviendo helado y contestando teléfonos. Y una tarde simplemente desapareció. Movido para sacar a Whitney de un lío en el que se había metido a los 21. Alguna deuda con un novio y un coche que fue embargado. De todos modos, cuando le pregunté a mi madre cómo podía tomar mi dinero sin preguntar, no se disculpó. Me sonrió.
La misma sonrisa exacta que usaría con Delaney 22 años después, y dijo, te lo compensaremos. Natasha. La familia ayuda a la familia. Nunca me lo compensaron. Ni $1, ni una vez. Me pagué la escuela por la noche y nunca volví a mencionarlo porque mencionarlo me convertía en la difícil. La ingrata, la que no podía dejar pasar las cosas. Y ahora aquí estaba, de pie en mi propia sala de estar a medianoche. Viendo a mi madre hacerle lo mismo a mi hija una generación después, con la misma sonrisa idéntica. Me había hecho esto una vez. No iba a dejar que se lo hiciera a Delaney. Así que... terminé mi lista y era corta y cada línea en ella era algo que tenía el claro derecho legal de hacer. Llamar a Mara a las 8, rechazar el SV, cancelar las líneas, detener el resto. Puse mi alarma para las 7. Y por primera vez en 40 años, el lunes por la mañana me pertenecía. A las 8, cuando las oficinas abrieron, comencé por el principio de la lista. Llamé a Mara primero. Le dije claramente que no había autorizado el SV. Que lo quería fuera de mi póliza y que bajo ninguna circunstancia debía entrar en vigor. Nunca agregué ese vehículo, dije. No lo actives. Quítalo. Hubo una breve pausa mientras ella lo buscaba, y luego, con esa voz llana y honesta suya, dijo. Nunca entró en vigor, Natasha. Está fuera. 4 palabras y el SV nuevo de una joven de 17 años era de repente un coche sin seguro válido detrás. Esperando en una entrada para ser registrado. Luego trabajé en el resto, una línea a la vez. Cancelé el pago automático del plan de teléfono familiar y eliminé las líneas que no eran mías ni de mi hija. Escribí un correo electrónico corto y educado al arrendador de mi madre. Haciéndole saber que retiraba el suplemento voluntario que había estado pagando y que no renovaría como garante cuando llegara el momento de renovar el contrato de arrendamiento. Llamé de nuevo a la cooperativa de crédito y confirmé la disputa. Y cambié cada contraseña y pregunta de seguridad en cada cuenta en la que mi madre había tenido algo que ver. El dispositivo de confianza desapareció de la lista. La puerta que había dejado abierta en 2020 finalmente se cerró con un clic. No estaba dando portazos. No me estaba regodeando. Simplemente, por fin, estaba recuperando mi propio nombre de las vidas de otras personas. Cada pantalla de confirmación se sentía menos como una venganza y más como una exhalación. A las 9, todo lo que tenía mi nombre era mío de nuevo. Acababa de colgar el teléfono cuando se iluminó. La pantalla decía Whitney. Lo miré durante un largo momento antes de responder. Cuando lo hice, ella ya estaba llorando, las palabras atropellándose unas a otras. Natasha, ¿qué hiciste? Todo se está desmoronando. Todo a la vez, ¿qué hiciste? No, Whitney, dije, y mantuve mi voz baja y uniforme. Mira lo que hiciste tú. Esto es lo que había sucedido. Todo en la misma mañana del lunes. Porque había programado mi pequeña lista silenciosa para la hora exacta en que el mundo se despertaba después de un fin de semana. La oficina de finanzas del concesionario había abierto a las 9. Había sacado el archivo para finalizar el registro de Sydney y había encontrado 2 problemas apilados uno encima del otro. Los fondos certificados utilizados para el pago inicial ahora estaban marcados. Vinculados a una disputa abierta en mi cooperativa de crédito. Y la cobertura de seguro con la que contaban nunca había entrado en vigor porque la asegurada principal la había rechazado una hora antes. No podían finalizar nada. Señora, le había dicho el gerente de finanzas a Whitney. Los fondos del pago inicial están marcados y el seguro no entró en vigor. No podemos completar esto. Por primera vez en su vida, Whitney estaba viendo el verdadero precio de algo. Un préstamo que había firmado a su propio nombre por un coche que ya no podía conservar. Un conductor de 17 años que ahora tenía que asegurar por sí misma a un número que la hizo sentarse. Cuando lo escuchó. Un pago inicial que se había convertido en humo porque nunca había sido suyo ni de mi madre para gastar. Whitney había estado toda su vida sobre un suelo que creía que era de hormigón sólido y acababa de
Descubrir que el suelo era yo y que me había apartado silenciosamente de debajo de ella. Al final, tampoco estaba llorando por un coche. Estaba llorando porque el suelo había desaparecido. Al mismo tiempo, mi madre se había sentado con su tableta para mover un poco de dinero como siempre hacía y se encontró bloqueada de una cuenta que ya no era suya para tocar. Entró en pánico y llamó a Whitney. Y Whitney, ya al teléfono con el concesionario. Ya mirando un coche que de repente no podía asegurar ni registrar. Se había derrumbado y me había llamado. Las fichas de dominó siguieron cayendo toda la semana, un suave toque a la vez. El titular de la línea del pequeño préstamo de auto de Whitney envió un aviso. Prueba de seguro en 10 días o la cobertura se impondría a una tasa que haría que los pagos dolieran. El regalo barato acababa de convertirse en el coche más caro de la familia. Los teléfonos se apagaron 2 días después y el chat grupal que había celebrado el SV se llenó de mensajes que no se enviaban. Nadie había preguntado nunca de quién era el nombre en la cuenta de teléfono. Ahora lo sabían. El chat grupal de la familia. El que se había iluminado todo el fin de semana con fotos del SV y el lazo y la cara de Sidney. Se silenció a mitad de frase. En algún lugar de esa conversación. Un mensaje de mi tía se quedó con una pequeña advertencia roja debajo, fallo al enviar. Preguntando si el teléfono de alguien más había dejado de funcionar. 12 años de un pago mensual silencioso. Y ni uno solo de ellos se había preguntado nunca qué cuenta llevaba sus voces. Lo descubrieron de la manera en que se descubre una base. Solo cuando se quita y la casa no se sostiene. El arrendador de mi madre envió su propia carta exigiendo un nuevo garante para la próxima renovación del contrato de arrendamiento. Por primera vez en 12 años, la red de seguridad de mi madre no era yo. Y a través de todo ello, mi madre me dejó exactamente un mensaje de voz. No una disculpa. No una palabra sobre mi hija ni los 9 años ni los 3 años que Delaney había puesto junto a los míos. Solo esto con una voz temblorosa de indignación. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? ¿Mi propia familia? Todavía no había dicho una sílaba sobre los $38.000. Los días entre ese lunes y la reunión fueron ruidosos de una manera que me negué a igualar. Mi tía llamó para decirme que le estaba rompiendo el corazón a mi madre. Una prima me envió un párrafo sobre el perdón que claramente había copiado de algún sitio. Los mensajes de mi madre oscilaban como un péndulo, furiosos una hora, heridos la siguiente. Y nunca, en ninguno de ellos, aterrizaban en las dos cosas que importaban. La palabra lo siento o el número 38000. Delaney me vio no responder a nada de eso. Una noche, me preguntó cómo me mantenía tan tranquila, y le dije la verdad. No estoy tranquila, dije. Simplemente. Finalmente sé la diferencia entre un fuego que tengo que apagar y un fuego que no es mío. Este nunca fue mío. Pensó en eso por un segundo y luego asintió como si lo estuviera archivando para más tarde y esperé. Que así fuera. Yo no convoqué la reunión. Lo hicieron ellos. Cuando mi madre finalmente me envió un mensaje, no fue una súplica. Fue una citación formulada como una invitación. Esperando que me presentara para que me convencieran de comportarme. Así que fui. Pero fui con los recibos y fui sabiendo exactamente qué historia estaba a punto de cambiar. El ajuste de cuentas llegó la semana siguiente en la sala de estar de mis padres y ellos convocaron la reunión. No yo. Se reunieron como un pequeño tribunal, mi madre en su silla, mi padre junto a la ventana. Whitney en el sofá con los brazos cruzados. Sidney rondando en el umbral porque nadie le había dicho si se le permitía sentarse. Tenían una historia preparada. Y en esa historia, yo era la que había detonado a la familia por un ego herido. Los dejé hablar primero. He aprendido que la gente te dará todo lo que necesitas si simplemente les dejas seguir hablando. Nos destruiste, dijo Whitney, su voz ya subiendo de tono. ¿Por un coche, hiciste estallar a toda esta familia por un coche? ¿Un coche? Repetí en voz baja.
¿Es así como llamamos ahora al futuro de mi hija, un coche? Luego lo expuse claramente, de la manera en que pones los recibos en un mostrador. Sin gritar, solo hechos. Uno tras otro con una voz que mantuve nivelada a propósito. El dinero salió de mi cuenta de ahorros personal, dije. Una cuenta que abrí hace 9 años y etiqueté para el cumpleaños de Delaney. Mamá lo sacó usando un inicio de sesión que le di en 2020 cuando estaba en el hospital y confié en ella para pagar mis facturas. No lo pidió prestado. Lo tomó sin preguntarme y lo usó para comprarle un SUV a Sydney. Hice una pausa. Y ha estado tomando cantidades más pequeñas silenciosamente durante años. Tengo cada línea. Los brazos de Whitney se aflojaron un poco. La barbilla de mi madre se levantó como siempre lo hacía antes de reformular una cosa. Hay una parte más, dije, y puse el sobre delgado sobre la mesa de café entre nosotros. Parte de ese dinero ni siquiera era mío. Delaney cuidó niños durante 3 años y puso sus propios ahorros en esa cuenta porque pensó que allí estaban seguros. Así que cuando la vaciaste, no solo me quitaste a mí. Le quitaste a una niña de 15 años que confiaba en su abuela. Sydney hizo un pequeño sonido en el umbral. Sus ojos se dirigieron al sobre, luego a mí. Yo no sabía esa parte, dijo apenas por encima de un susurro. Y le creí. Ese fue el momento en que Sydney dejó de estar de su lado de la habitación. Mi madre intentó primero minimizarlo. Natasha, fue temporal, dijo. Iba a devolverlo. Sabes, siempre iba a devolverlo. Lo moviste un jueves y tenías un lazo en un coche para el sábado, dije. No había forma de devolverlo. Solo había ser descubierta. Whitney saltó en su defensa y al hacerlo, se enterró a sí misma. Mamá dijo que era extra, dijo rápidamente, su voz ya defensiva. Dijo que tenías de sobra, que ni siquiera lo extrañarías. La habitación lo escuchó en el mismo segundo que ella. Lo había sabido. Había sabido exactamente de quién era el dinero. Y lo había tomado de todos modos porque alguien le había prometido que no lo sentiría. Se recostó en el sofá como si el cojín pudiera esconderla. No levanté la voz. Simplemente dejé que el silencio hiciera el trabajo por un momento. Y luego nombré los más pequeños también. Los 200 aquí y los 400 allá, los años de ellos. El patrón que había estado funcionando bajo mi confianza todo el tiempo. Mi tía, que había venido a arbitrar. Dejó de mirarme como el problema y comenzó a mirar a mi madre como una pregunta. Mi madre hizo lo que siempre hace cuando el suelo se mueve bajo sus pies. Recurrió a la herramienta más antigua que posee. Natasha, dijo, suavizando su voz en algo cálido y razonable. Te lo compensaremos. Lo haremos. La familia ayuda a la familia. La habitación estaba en silencio, así que dejé que mi respuesta también fuera silenciosa. Dijiste eso cuando tenía 18 años, le dije. Cuando tomaste mi dinero de la universidad y se lo diste a Whitney. Dijiste que me lo compensarías. Nunca lo hiciste. Ni $1. 22 años, mamá. Miré alrededor de la habitación. Simplemente has estado esperando a que lo olvide para poder hacerlo de nuevo. Algo se detuvo en esa sala de estar que nunca antes había visto detenerse. La cara de Whitney cambió. No creo que se permitiera recordar hasta ese segundo que ella había sido la razón la primera vez. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Entonces mi padre habló y sorprendió a todos porque Douglas Langley había pasado 40 años sin hablar. Exactamente en estos momentos. Todavía estaba junto a la ventana, sin mirar a ninguno de nosotros. Sabía lo del coche, dijo. Antes del sábado. Me dijo que quería sorprender a todos y ayudé a mantenerlo en secreto. Finalmente se dio la vuelta. Y aplaudí porque era más fácil que decir que no. Siempre ha sido más fácil que decir que no. Más fácil. 40 años de más fácil habían construido esa habitación silla por silla, silencio por silencio. El aplauso en la entrada no había sido un reflejo.
Había sido una elección que había hecho días antes y luego había hecho de nuevo con sus propias manos. Y lo vi entenderlo allí mismo, lo vi caer sobre él como el tiempo. No intentó explicarlo, y creo que eso lo sorprendió tanto como al resto de nosotros. Había pasado tantos años manteniendo la paz que nunca había contado lo que costaba la paz o quién pagaba la factura. Durante el espacio de una sola respiración, se miró sus propias manos como si pertenecieran a otra persona. Luego me miró y por primera vez en mi vida, mi padre no apartó la mirada. Mi madre intentó recuperarlo. Empezó a decir que todo esto se estaba exagerando, que yo siempre había sido dramática. Que si me calmara, podríamos hablarlo como adultos, pero la habitación ya no era suya. Podía sentir que se le escapaba, y cuanto más intentaba alcanzarla, más rápido se iba. Whitney no la miraba a los ojos. Sydney había cruzado la habitación y estaba sentada en el brazo del sofá más cercano a mí. Mi padre se había sentado y se había cubierto la cara con las manos. Ya no puedes contar esta historia, dije. No levanté la voz en absoluto. La has contado toda mi vida. La contaste tan bien que casi me la creí. Pero todos en esta habitación acaban de ver cambiar el final. Por una vez en su vida, mi madre no tuvo nada que decir. Y el silencio que llenó el espacio donde solía vivir su versión me perteneció, por primera vez, a mí. Las consecuencias no llegaron como un rayo. Llegaron de la manera en que lo hacen las consecuencias reales, por correo y por teléfono. A lo largo de los días siguientes, cada una aterrizando un poco más pesada que la anterior. Sydney vino a mi puerta 3 días después del ajuste de cuentas. Se paró en mi porche sosteniendo las llaves del SUV con ambas manos. De la manera en que sostienes algo que has decidido que no puedes conservar. No lo quiero, dijo. No así. Miró más allá de mí, hacia la casa, esperando ver a Delaney. ¿Puedes decirle que lo siento? Debería haber dicho algo en la entrada. Sabía que estaba mal y simplemente me quedé allí. Llamé a Delaney para que bajara y mi hija vino y se paró en el umbral y Sydney le entregó las llaves y luego. En silencio, Delaney se las devolvió. No me corresponde tomarlas, dijo Delaney. Nunca se supuso que se tratara de un coche. La chica que habían usado como trofeo devolvió el trofeo, y algo en mí finalmente se relajó. El coche regresó con fondos marcados y sin seguro detrás. El concesionario no pudo finalizar la venta y todo se vino abajo. Los fondos certificados fueron devueltos a la cuenta en disputa mientras la cooperativa de crédito trabajaba en su investigación. Esa parte fue lenta. Llevó semanas y hubo formularios y hubo llamadas. Y nunca fue el reembolso limpio e instantáneo que la gente imagina. Pero porque la transferencia realmente había sido no autorizada. La mayor parte del dinero finalmente encontró su camino de regreso a donde comenzó. Quiero ser honesta contigo sobre algo, sin embargo. Para cuando lo hizo, había dejado de medir la victoria en dólares. El dinero nunca fue el punto. El punto era que yo decidía por qué pagaba mi nombre. Cuando la mayor parte finalmente regresó semanas después. Delaney y yo nos sentamos e hicimos algo que mi familia nunca había hecho con el dinero. Decidimos juntas. Ella quería mantener sus 3 años por separado, a su propio nombre. Y quería usar un poco para llevar a los 2 niños que solía cuidar al acuario porque dijo que habían sido parte de ahorrarlo sin saberlo nunca. No discutí. Simplemente observé a mi hija de 16 años manejar el dinero con más honestidad de la que 3 generaciones por encima de ella habían logrado jamás. Y pensé, ahí está. Esa es la herencia, no los dólares. ¿Esa? Whitney se quedó con el pequeño préstamo que había firmado por un coche que ya no tenía. Con el colchón en el que se había apoyado toda su vida de repente desaparecido. No obtuvo una escena de disculpa ordenada de mi parte, y yo no obtuve una de ella. Simplemente paramos. De la manera en que 2 personas paran cuando lo que las conectaba resulta haber sido una transacción todo el tiempo. No la odio.
Simplemente, finalmente entiendo lo que yo era para ella y no estoy dispuesta a serlo más. Mi padre llamó una semana después. No pidió ser perdonado, que es la única razón por la que me quedé en la línea. Dijo que quería ayudar a devolver lo que no se pudiera recuperar y que iba a contarle al resto de la familia la verdad sobre el coche y el dinero él mismo para que yo no tuviera que hacerlo. No lo arreglará, dijo. Pero es la parte que puedo hacer. No fue perdón. Fue un comienzo que iba a tener que ganarse lentamente. En pequeños actos honestos durante mucho tiempo. Le dije que podía llamar a Delaney en su cumpleaños. Esa fue la puerta que dejé abierta y solo esa. La familia extendida se dividió como lo hacen las familias. Un par de mis tías decidieron que había ido demasiado lejos. Que no se le hace eso a tu propia madre. Que seguramente podría haberse manejado en silencio. Que lo piensen. Pero dos primos con los que no había hablado en años se pusieron en contacto en privado para decirme que habían visto que me pasaba lo mismo durante décadas y nunca habían sabido cómo decirlo en voz alta. No todos aplaudieron por mí. No necesitaba que lo hicieran. Había pasado toda mi vida tratando de que toda esa sala aplaudiera. Y la libertad estaba en ya no necesitar el sonido. Una de esas primas me dijo algo a lo que sigo volviendo. Dijo, no dejaste a la familia. Simplemente dejaste de ser la parte que paga. Creo que es la frase más verdadera que alguien me dijo en todo este asunto. No había dejado a nadie. Simplemente había dejado de financiar una versión de nosotros que solo funcionaba mientras yo nunca pidiera nada a cambio. Mi madre no se transformó de la noche a la mañana. La gente como ella no lo hace. Oscilaba entre la furia y la autocompasión. Dejando mensajes que me culpaban un día y suplicaban al siguiente. Y nunca, en ninguno de ellos, dijo las palabras lo siento o el número 38000. Así que hice lo más difícil que he hecho en mi vida. Dejé de responder. Corté el contacto con mi propia madre, no como un castigo, sino como un muro alrededor de mi hija y de lo que quedaba de mí. La última vez que hablé con ella, lo dije tan claramente como pude, sin calor en absoluto. Ya no soy tu red de seguridad, le dije. Soy la madre de Delaney primero. Eso es todo. Lo dije en voz baja. La tranquilidad resultó ser lo más fuerte que jamás había sido. Establecer un límite con las personas que amas es lo más difícil que hay. Y sé que muchos de ustedes están sentados allí ahora mismo con alguien específico en mente. Si esa línea, soy la madre de Delaney primero, aterrizó en algún lugar real dentro de ti. Comparte esto con la persona que necesita escucharlo y dime en los comentarios el límite que finalmente estás listo para mantener. Se te permite ser el que deja de sostenerlo todo. Celebramos los dulces 16 de Delaney la primera semana de mayo en el pequeño lugar junto al agua que había elegido un año antes. No un salón de baile, un muelle, luces de cadena colgadas entre dos postes, una mesa larga. Y la luz haciendo exactamente lo que siempre había dicho que hacía. Deslizándose dorada sobre el agua mientras el sol se ponía. Había quizás 20 personas allí, y cada una de ellas era alguien que se había ganado un asiento. Nadie que hubiera estado en esa entrada aplaudiendo estaba en esa mesa. Excepto mi padre que vino en silencio, se sentó donde se le dijo y no hizo un discurso. Había estado llamando una vez a la semana desde entonces, pequeño y constante. Y había cumplido su palabra de decir la verdad a la familia. Todavía no era confianza. Era la materia prima de la que finalmente se hace la confianza. Delaney llevaba el top que había elegido para sí misma, el de la entrada. Y esta vez, nadie la giró para mirar nada. Se giró hacia donde quiso. Había un pastel con un pequeño lazo de papel, del tipo que viene en una tarjeta. Costó unos $4. Observé a mi hija mirarlo y sonreír. Y pensé en el otro lazo, el enorme que temblaba en el capó de un coche que nunca fue suyo. Y entendí que este pequeño significaba más que todos los $38,000 de esa tarde. Un lazo de $4 en un pastel en una mesa llena de gente que realmente la amaba.
Esa fue toda la victoria. Eso fue todo por lo que había estado ahorrando. Y resultó que nunca se había tratado realmente del dinero en absoluto. Reabrí la cuenta de ahorros unas semanas después, una vez que las cosas se calmaron. Cambié la etiqueta. Solía decir Dulces 16. Ahora solo dice Delaney. Suyo. Ella tiene el inicio de sesión esta vez. Tiene 16 años y es cuidadosa y está aprendiendo que las personas que merecen tu confianza son las que nunca te hacen arrepentirte de dársela. La cuenta tiene un nuevo nombre ahora. Y, en cierto modo, yo también. No soy la red de seguridad de la familia. Solo soy su madre y mi propia persona. Y eso ha resultado ser más que suficiente para sostener. La vida es más ligera sin todo eso sobre mis hombros. No me había dado cuenta de lo pesado que era hasta que lo dejé. Hay una extraña pieza de tranquilidad en el amor que no viene con una factura adjunta. Había olvidado que podía sentirse así. Durante 12 años, había medido mi valor para esa familia en lo que pagaba. Y me costó perder a cada uno de ellos para aprender que nunca fui la maquinaria. Fui una persona a la que habían entrenado para funcionar en silencio. Hoy en día, el teléfono es más silencioso y también la casa. Y he dejado de estremecerme cuando suena. Delaney tiene amigos los fines de semana ahora. Ruido real, buen ruido. Y hago demasiada comida. Y nadie me pide que arregle nada más que el wifi. Es una vida pequeña. Es completamente nuestra. Resulta que eso era lo que había estado tratando de comprarle todo el tiempo. Y al final, nunca tuvo una etiqueta de precio. Sydney me envió un mensaje de texto unas semanas después, cuidadosa y silenciosa, preguntando si estaría bien pasar por casa alguna vez. Le dije que sí, en mis términos y en mi tiempo. Había devuelto el trofeo cuando importaba, frente a todos, y eso le compró una puerta. Una pequeña que podía seguir ganándose a pulso. Eso fue lo máximo que cualquiera de ellos obtuvo de mí. Una pequeña puerta y la oportunidad de ganársela. En la fiesta. Cuando el sol casi se había puesto y las luces de cadena se encendieron sobre el muelle. Delaney se acercó sin mirar y tomó mi mano. De la misma manera que yo había tomado la suya en esa entrada. Las mismas dos manos, una razón diferente. En la entrada, había sido yo sacándola de algo. Aquí éramos solo nosotras dos, agarradas porque queríamos, porque habíamos construido esto. Y era nuestro. Cuando se encendieron las velas, mi padre atenuó las luces. Y todos cantaron y Delaney cerró los ojos. Antes de apagarlas, se inclinó hacia mí y dijo lo que llevaré conmigo el resto de mi vida. Esta es mía, mamá, dijo. Lo prometiste y lo cumpliste. Tenía razón. Le había hecho esa promesa en el escalón de abajo cuando tenía 6 años. Que tendría un día que sería completamente suyo. Un día que nadie podría quitarle. Había pasado 9 años pensando que la cumpliría ahorrando suficiente dinero. Al final, la cumplí alejándome de cada persona que intentó gastarla a ella en su lugar. Algunas promesas las cumples aferrándote. Esta la cumplí soltando. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente para fines de entretenimiento y educativos.